Ya. Estamos listas. Hola, ¿cómo estás, Hola, Glorita? hola. ¿Cómo estás, Beth? Bien, bueno, aquí Directamente desde... ¿Dónde estás tú? En ah, Buenos Aires. de Buenos Aires, sí, Directamente aquí desde Buenos Aires. Internacional estamos hoy día. estamos internacional hoy día, sí, no quedó otra. Frente a todo el tema este de la pandemia, tenía que venir para acá sí o sí, así que bueno, acá estamos. Tardes de encuentro con Gloria Turbina. ¡Yeah! Y ¿Cómo Betina estás? Viñao. Eso, y falta la Yanis, que Yanis está en un proceso interno, Sí, está está en purificándose, retiro, está en retiro. purificándose, así que Exacto. bueno. Hoy vamos a hablar, Glorita, entonces sobre Sobre las creencias limitantes. ¿Cómo nos afecta tener una creencia limitante para nuestra vida? Y eso. quería partir un poquito tratando de conceptualizar qué es una creencia limitante. Finalmente es un pensamiento que es percibido como verdad para cada individuo, basado o adquirido a través de nuestra experiencia, nuestra educación y educación lo vamos a entender en un sentido súper amplio, no solo cuando voy al colegio, sino que lo que me dicen mis padres, lo que me dicen mis abuelos, lo que dice la sociedad, la televisión, los influencers, todas esas eh, opciones, todas esas antenitas pueden fijar en mí una creencia que finalmente lo que hace es que me hace leer la realidad de un modo que de alguna manera coarta alcanzar un objetivo o conseguir algún desarrollo. Entonces como que tengo ganas Desarrolla de el ir, conocimiento, ¿no? Es como claro, del claro, desde el autoconocimiento y también objetivos externos como, por ejemplo, un nuevo trabajo, una mejor relación de pareja. eh, es como, yo tengo un deseo, pero no logro llegar a conseguirlo porque entre mi deseo y conseguir esa meta hay entre medio obstáculos que se llaman creencias limitantes. eso pasa muchas veces también, como para dar un ejemplo, cuando son, ¿no?, las profesiones, como mi padre, mi abuelo abogado, y yo, no sé, X persona es el primero hombre también mayor de la familia y es como, hijo, abogacía. No, hay gente, claro, ni siquiera tiene permiso como para cuestionárselo. Claro. Claro, Entonces es como, es que yo tuve que seguir el negocio familiar, no me quedó otra. Yo siempre hubiese querido, no sé, ser bailarín, pero mi familia necesitaba que yo me... Y ahí eso está lleno de, si te das cuenta en cómo yo explico el por qué no he conseguido lo que busco, probablemente aparezcan varias creencias limitantes. Y muchas que además sí, también están... está, Perdón, que no te escuché. no, no, dale, que no, que también están las que, aquellas como familias que tampoco dejan como probar, bueno, también hay un tema económico, digamos, pero es como, bueno, no sé, probás un año y una carrera y la terminás dejando porque, bueno, a veces te das cuenta que no te gustó, y ves otra, dentro de algunos grupos familiares, no todos, pero algunos grupos familiares, ahí también se gesta la creencia de el fracasado, el que no sabe qué hacer con su vida. Sí, el yo no soy bueno para nada, Claro, la soy bueno oveja para... Y después negra. es una creencia, la oveja negra, después de muchos años, ese picoteo que hizo al inicio le sirvió un montón para X cuestión profesional o cualquier desarrollo de la vida después. Fíjate que me acuerdo de una historia de Steve Jobs, el creador de Apple, que él no terminó la universidad, ¿no? Y dentro de sus ramos que él tomó en los años que estuvo en la universidad, tomó un ramo de caligrafía. Ah, sí, sí, Y sí. eso le sirvió porque cuando se enfrentó a la programación de los computadores, tuvo una sensibilidad diferente al desarrollo de la tipografía que usábamos. ¿Qué pasaba si cambiábamos, tuviéramos más variedad de letras?
y eso lo consiguió debido a esta experiencia, al haberse sensibilizado inicialmente con el conocimiento de la caligrafía. Cuando se enfrentó a la tipografía del computador, que la gente joven no sabe, pero había una sola, y era cuadradita, así bien, bien feita. Pero todos escribíamos como con esa misma tipografía. Y Steve Jobs, una de los avances que logra en el tema del computador personal es precisamente tener acceso a diferentes fuentes que se llaman ahora. Quizás Claro, a ese fuentes, joven, sí. a ese joven Steve puede que se haya encontrado con alguien a decirle, pero ¿cómo, para qué estudias, para qué estás estudiando caligrafía? ¡Qué inútil! Claro. Sí, bueno, a muchos yo creo que finalmente a veces en la vida y en los inicios de los jóvenes es como que se marcan mucho esas creencias de los padres, o sea, creencias y anhelos de los padres también. Sí, Son también. anhelos de los padres que se traducen en creencias de los hijos. Sí, po. Y el peso del hijo que cree que tiene que satisfacer de alguna manera el sueño no realizado de papá o de mamá. Exactamente. Es fuerte, muy fuerte, porque al final, de alguna manera, tratamos de vivir a través de nuestros hijos esas experiencias que no hemos logrado nosotras mismos, como que inconscientemente a veces, y a veces muy conscientemente, lo pasamos para la generación que viene. Nosotros lo hemos vivido Sí, desde ser hijas, pero creo que también desde ser madre inconscientemente hemos pasado algún trabajito para adelante, alguna sí, idea. algún anhelo siempre, o sea, sí, bueno, siempre hay que la nena que baile y que el balón juegue al fútbol, por ejemplo, que la nena se vista de rosa, que el varón se vista de celeste o azul, o Claro. sea, esas ya ese solo pensamiento o manifestación y decirlo ya es una creencia. Y la verdad es que después de grande los hombres se ponen camisas rosas, Y no que pasa no nada. pasa nada, no sucede nada. Y las chicas, mira, usan azul, negro y qué sé yo, o sea, después finalmente tampoco pasa nada. Y por suerte que se abrió el tema del fútbol también para las mujeres, ¿no? El fútbol femenino para el tema de las mujeres, o sea que ya no deja ahí un poco nada, no sé. Creo que una de las pocas profesiones como de unisex que va quedando, creo, no sé, hay muchas igual, pero una de esas es como ser piloto, ser la pilota, la mujer piloto. Sí, no es Que tan frecuente. Hay igual, sí hay, hay, sí, pero pero es más excepcional. Sí, pues quedan espacios todavía en donde hay machismo, que también es una creencia limitante. ¿y, y ahí habíamos tocado un tema, ¿te acordás que habíamos tocado este tema con el tema de la Laura, que era el machismo? O sea, ¿el machismo es el machismo del hombre o el machismo de la mujer? Para mí es una creencia que puede, independiente de quién la enarbole, es una creencia limitante. Hay mujeres muy machistas y hay hombres muy machistas, y yo creo que en igual cantidad casi. Afortunadamente las generaciones más jóvenes se cuestionan más un montón de roles y de creencias en torno a lo que puede o no puede hacer una mujer. Creo que es un gran aporte de las creencias, perdón, de las chiquillas más jóvenes que vienen ahí a hacer el trabajo incómodo, ¿no? De preguntar y de cuestionar hartas cosas, incluso dentro de la propia familia. Y hay un par de perfiles ahí Sí, feministas que sigo yo en las redes sociales que se ríen un poco de eso, que son como las que hacen el comentario incómodo el día domingo en la mesa, o que no se ríen del chiste de mal gusto del tío, porque sí, ya no les interesa eso. Y me parece fantástico, sí, como tomar no. ese... Sí, hay una creencia muy importante, Glorita, que yo creo que a todos los espectadores le va a llamar la atención que es lo que vamos a tocar. Pero hay una creencia
religiosa muy fuerte. Hay una creencia de la religión católica, de las religiones en general, Sí, digamos. la fe es una manera de instalar creencia en la persona también. Sí, es uno de los posibles orígenes, ¿no? Está el tema familiar, como esto que yo decía en la educación en sentido muy amplio, también cabe ahí el tema de, de la religión, sí. Sí, y la fe es muy necesaria, digamos, el tener fe, pero finalmente es tener fe solo en uno mismo. Pero la fe en otros, como religión, como institución, como me resolverá tal cosa, eso es una creencia. Claro, claro, y puede llegar a ser muy limitante si yo para poder tener el, no sé cómo decirlo, la venia de ese grupo, necesito cumplir con un montón de características y que finalmente no las tengo. No sé, a lo Bueno, mejor no estoy casada, tengo hijos y no estoy casada. En algunas y no está religiones nada. eso es inmediatamente te inhabilita frente para pertenecer a la comunidad. Hay iglesias obviamente más modernas que han ido como flexibilizando un montón de cosas, no vamos a echar a todas en el mismo saco, pero hay algunas muy restrictivas respecto a lo que se le permite al feligrés o a la feligresa. Al feligreso, a la feligresa. Y sobre todo hay una creencia muy potente en esto, que acá con Glorita es un tema bonito, digamos, de poder traerlo a la luz de muchos, que es el tema del celibato, dentro de por lo menos el tema de la Iglesia Católica, no así como otras religiones que finalmente han encontrado por ahí el tema de un equilibrio frente a la religión, a la fe. Pero dentro de la Iglesia Católica el tema del celibato nunca fue así, desde hace un par de siglos atrás, fue que la Iglesia Católica decide el tema del celibato y eso tiene que ver, Glorita, con, ahí teníamos Fundamentalmente, la... fundamentalmente dos cosas. La historia oficial nos cuenta, ¿cierto?, que hay un tema, una preocupación por los valores, porque estaba muy desordenado el tema del clero. El clero estaba teniendo eh, eh, actividad sexual con concubinas, no solo tenían como demasiado, una mujer principal, sino que demasiada producción de hijos. y habían muchos hijos. Y eso generaba, de acuerdo al concilio en donde se trató, que no me acuerdo cómo se llama, alrededor del 1100, generaba como una decadencia moral. Esa era la preocupación, como la preocupación bonita que se expresa ahí en el concilio. Pero también hay una preocupación más material, más relacionado con lo económico, que es que el clero obtenía tierras o granjas, qué sé yo, animales, por ocupar un lugar en el pueblo que le tocara ir a hacer su servicio religioso. Pero como este cura tenía hijos con las mujeres del pueblo, con más de una a veces, Claro. eh, la, el patrimonio de la iglesia se empezaba a quedar con los locales, era heredado a gente que no estaba relacionada con la iglesia. Entonces el patrimonio de la iglesia se estaba menguando, estaba reduciéndose. Claro, esas tierras finalmente donde seguramente estaba este sacerdote y al tener tantas mujeres, después se heredaban las mujeres y los hijos. Exacto, que Entonces, no eran, y pertenecía. que no tenían relación con la iglesia, eran locales, a veces ni Claro, siquiera compartían la fe. Entonces la iglesia veía que su patrimonio se iba diluyendo y entonces toman este acuerdo, ¿no? Que los clérigos ya no se van a poder casar y van a estar célides. Lo y que las es monjas también.
No sé cómo será la historia de las monjas. Yo creo que las Pero monjas monja con tienen otra formación porque las monjas como han sido menos políticas dentro de la Iglesia Católica. Siempre ha está sido siempre más. en una menor estirpe. Sí, sí, de hecho no creo que hayan participado en los concilios, por ejemplo. No, Lo dudo. no, esa es una de las cosas, digamos, que también en el día a día, digamos, ver el tema de lo que es la iglesia, por lo menos la iglesia católica, es una creencia verdaderamente limitante a la hora de ver la realidad humana o de ver las formas sociales, familiares, hombre, mujer Ah, y eso, claro. Yo de siento que la alguna iglesia manera. ahí va como siempre como atrasada respecto a lo que va ocurriendo en la sociedad. Pues. La sociedad avanza y a la iglesia le cuesta harto empezar a tomar postura respecto una postura más flexible respecto a algunas situaciones. O sea, yo que tengo Bueno, el tema del divorcio, el lo del divorcio fue todo un tema divorcio, en su momento. claro, yo me acuerdo que cuando yo era niña, estamos hablando 30 años atrás, algo así, había de parte de la iglesia una mirada muy castigadora, por ejemplo, de los suicidios. El, Mm. la persona que había cometido suicidio no tenía derecho, por ejemplo, a ser velado en una iglesia o a que se le hicieran misas en su honor, porque se consideraba que había cometido un pecado eh, contra la vida que le había dado Dios. Dios es el único capaz de quitar la vida, por lo tanto, si yo me quito la vida, estoy como haciéndole una afrenta a Dios. Afortunadamente, eh, hace un par de años me tocó estar como en una situación en torno a alguien que había cometido suicidio, y fíjate que el sacerdote que hizo como el responso tenía Mm. una lectura distinta ya, como una mirada más compasiva en torno al tema de enfermedades mentales, por ahí como que lo podía tomar. Pero qué difícil era hace 30 años atrás para un familiar que profesaba esa fe y que había tenido el dolor de perder un ser querido y que más encima su comunidad religiosa lo aislara, ¿no? Era como muy difícil. Entonces había casi un castigo social en torno a la familia de quien había cometido suicidio. ¿Creencia No, no, limitante? Claro sí, que sí. es limitante, ¿no? Una de las cosas más importantes es el tema de los concilios y dentro de lo que significa la iglesia católica, no puede haber mujeres. O sea, no Ah, hay claro. lugar más machista en el mundo que sea Claro, las un autoridades concilio de la iglesia constituidas por. católica. Sí, y quienes fíjate que además tienen todo el tema doctrinario, también son hombres, po, como quienes construyen, como, como quien, por decirlo así, la Mm. filosofía detrás de la iglesia, también está a cargo de solo de hombres. Yo no desconozco si hay un par de monjas que he visto últimamente aparecer por ahí en las redes sociales, una que ha hecho todo ¿cómo se llama? No se dice carrera, su historia en España, pero no es Eclesiástica, española. Claro. su historia Y que eclesiástica, digamos que la hizo en el tema de España, pero que no sí, logra estar como en Roma directamente, ¿no? ella estuvo bien como en la palestra hace unos años atrás con el tema de la independencia de Cataluña. Yo ella trabajó harto por presionar ahí para conseguir la independencia. Y ahí ella tuvo que pedir un permiso especial al Vaticano para poder salir del claustro. Es una mujer muy inteligente, es médico y es monja. Y ella ahí tiene un cuento bien interesante. No recuerdo cómo se llama, lo voy a poner por ahí para que lo voy a dejar en los comentarios después. Pa. Una de las únicas como mujeres, digamos, positivas o
también arrimada a la Iglesia Católica y aceptada, fue la Madre Teresa de Calcuta, pero no recuerdo Claro, que yo, haya habido alguien más, digamos, tan cercano al tema, pero ahí hay muchas creencias con lo que representa el tema de una religión, y acá viene el tema que tiene que ver con el tema de nuestros ancestros también, de lo que sucede dentro de lo que es cómo nuestros ancestros, muchos abuelos, bisabuelos, han fijado sus creencias y han entendido esas creencias dentro también de estos estados de fe de religiosas, claro. cualquiera sean. Sí, porque ahora en el siglo XXI nosotros tenemos la posibilidad de cuestionar estas creencias, pero pensemos 50 años atrás, que no es tanto tiempo, claro, había, la vida estaba regida por aquello que la iglesia podía, permitía o condenaba. Y ahí hay mucho sufrimiento asociado, ¿no? Gente que a lo mejor no pudo amar a quien quería amar porque estaba prohibido, o, o no sé, me imagino ¿No? como El gente que, padre, el padre o la madre, dependiendo de qué cuna, de clase de familia vos venías, te imponían que tenías que casarte con fulanito de tal. También a veces, muchas veces era por un tema económico, a veces por conveniencia y otras veces era también, estaba muy ligado a la edad que la mujer se tenía que casar, que tenía que ser siempre antes de los 30 porque si no era una perdida, o pero eso antes, también es una imposición, o antes, pues la 30 era demasiado vieja, tiene sí, que ya ser antes de, estaba era ahí como mal, 20 sí, como alrededor de los 20. 20, 22 años, porque después de ahí era una perdida y era como, ¿con quién la va a cuidar? ¿Y qué va a pasar de esta mujer? Entonces, estas cuestiones también fueron un poco en cuanto a creencias instauradas a nivel inconsciente por las distintas religiones de las épocas. También tuvo que ver mucho el tema, la religión en cuanto al tema de creencias instauradas, de qué es lo que tenía que hacer el hombre como hombre, qué tenía que hacer la mujer como mujer, ¿no? Los Claro, los roles roles dentro estaban de... muy definidos. Y otra cosa que tiene, y particularmente la Iglesia Católica, que es la que yo más conozco, porque aunque no la profeso, fui educada en ella, es el tema Mm. del sacrificio, de, Oh, de cómo conseguir de alguna manera el aprecio divino a través del sufrimiento. Creo que eso es una creencia que está, y está muy instalada, es como yo me sorprendo a veces con esa lógica de, bueno, lo está pasando tan mal, entonces viene algún premio para ella o para él o para mí misma. Como si fuera, como que si uno juntara puntos al experimentar sufrimiento. Eso es muy, muy cristiano, en ese sentido, ¿no? Como hay todo bueno, el cuento, yo me acuerdo cuando yo escuchaba, sí, yo iba como a, nunca fui muy buena para ir a misa, pero de vez en cuando tenía que ir porque se hacía misa en mi colegio, no unas misas muy largas, tampoco muy seguido. No era, yo no iba a un colegio precisamente católico, pero, o sea, como muy religioso, pero había algunos eventos al año en donde aparecía algún cura ahí a hacer no sé cómo se llamará eso, como algún servicio. Y yo me acuerdo que era esto de escuchar que Jesús murió por tus pecados y tú tenías ahí 7 años. Y uno decía, pucha, yo pensaba, ¿qué pecado habré cometido para que este señor muriera? Entonces va cargado como no, de pero aparte, una culpa. no, ojo, porque la creencia más fuerte, que la verdad es que para nosotros no es cuestionada, porque es normal de generación en generación, digamos, Claro, claro, de tus bisabuelos, abuelos, y no sé qué, pero una de las figuras, ¿qué es lo que pasó ahí? Una de las figuras más brutales y más
fuertes que pueda haber es el Cristo en la cruz. O Es sea, muy como fuerte, figura ¿sí? es demasiado fuerte rendir honor o culto o enmienda a una figura donde le están poniendo clavos. En Donde hay verdad uno toma sufrimiento. conciencia de eso hasta de muy grande y adulto. O sea, claro, le estoy homenajeando y estoy haciendo honor y causa al sufrimiento y a, miren, le clavamos las manos y los pies, es muy fuerte. O sea, poder darse cuenta de eso, llegado un momento de la vida de ya grande, adulto, digamos, darse cuenta que ese tipo de creencias son instauradas a nivel inconsciente de nuestros ancestros, nuestras creencias, es fuerte eso. Y, No, acá no se dice que no se pueda rezar, que no se pueda orar, y todo eso, o sea, es o que no se válido. deba practicar tal o cual religión. Cada uno es libre de hacer lo que le haga más sentido. Si el tema es cuando tú estás en un lugar y lo pasas mal. Ese es el problema. Cuando estás criada en un determinado contexto religioso y que tus características individuales no se ajustan a él. Y ahí empiezan a pasar muchas cosas. Hay gente que lo pasa malísimo, así realmente mal. Como yo he leído unos relatos terribles, por ejemplo. Claro, ahí Espérame, que no te escuché lo último. Que me quedaste así como pegada. qué cosa. Ahí. No, es que ahí viene el tema que en verdad me parece mucho más bonito y mucho más natural o mucho más orgánico poder rendir culto a la tierra, al pasto, a una flor, a eso que nace y que después muere y O, tiene in- sus o ciclos. incluso al mismo Jesús, porque Jesús tiene una historia maravillosa de amor, tiene unos Es relatos, maravilloso. amar al prójimo como a ti mismo, o sea, tremenda frase y muchas otras, ¿no? Y resulta que nos quedamos con ese final doloroso, como representación de una vida que ha sido mucho más. Ya como para mí Jesús igual es un gran maestro y, y encuentro que trae un... Acá viene, claro, acá viene la manipulación, y lo voy a decir así con todas sus letras, es la manipulación de los feligreses, de los que construyeron, primero que Jesús nunca dijo que construyan ladrillos e iglesias para que la gente vaya. Jesús lo hacía al aire libre y lo podía hacer en cualquier lado, es tu casa, allá y acá, o sea, Allá uno donde podía recen dos, orar. dice. Allá donde oren dos estaré yo, dice. Pero no había necesidad de tener oro, no había necesidad de construir grandes catedrales, no había necesidad de que los sacerdotes fueran, que se hicieran celibato y que no pudieran tener familias, o sea, nada de eso, eso fue de los feligreses. Entonces la verdad es que el humano, el ser humano hoy, y todas las familias y todo, sobre todo en acá, en América del Sur, que llegaron con las que nosotros somos todos conquistadores, o de españoles o de italianos, vienen de esas conquistas de América, por lo tanto, venimos de aquellos que conquistaron estas tierras de América del Sur y por lo tanto, al dominar esto, venían de la Iglesia Católica, fueron financiados por ellos. O Tipo, sea, por lo los que se reyes sabe es que católicos. el financiamiento por los reyes católicos fueron financiados para llegar al tema América. Por lo tanto, hay un contexto como de agradecimiento a ellos frente al tema económico. Y finalmente todo lo construido se basa un poco, no tanto en una necesidad o un entendimiento humano, espiritual, amable, amoroso, sino siempre fue dentro de un contexto económico. Y esa es una gran creencia, creo yo, que es lo que nos ha aplastado a nosotros
el muchas veces enfrentarnos, muchas veces hoy estar dentro, envueltos, por ejemplo, en esto, que es el tema de las vacunas, quién lo tiene, quién no, qué país va a sacar, y la Claro. verdad, nada. Es que hay un tema ahí yo haría una diferencia entre la fe y la institución. Y muchas Mm, veces la institución para sostenerse a sí misma ha tenido que, es como cualquier corporación. Una sí, corporación necesita tener un edificio llamativo porque es parte de su marca y, y necesita tener empleados que trabajen y eso es una institución. Y está la institución de la Iglesia Católica o de la Iglesia X y dentro de eso hay un pequeño hilito de luz que es la fe. Entonces, hay personas que sienten que yendo a tal o cual institución, su fe puede desarrollarse. Y me parece fantástico. Como te digo, el problema es cuando yo estoy metida en una institución que no he escogido, que la tengo por herencia. Como te digo, yo soy criada en la fe católica por herencia. A mí nadie me preguntó si yo quería ser católica, pero aquí me crié. Y si bien he aprendido mucho de esta religión, de esta fe, tengo la Biblia, la leo, me parece que hay pasajes hermosos de las que se puede sacar mucha enseñanza. Mi problema va con la institución. fue una institución, Sí, exactamente. Fue una institución meramente pensado económicamente de poder y finalmente. no Tiene un tema como de de, poder. sí, un tema de poder y no Y se mezcla pensado con... desde humanidad. No está pensado desde la humanidad y ahí es donde también se hicieron bases muy fuertes de creencias que hoy, tanto Glorita como yo, dentro de muchos de los pacientes que tenemos, muchos de los problemas, muchísimos de los problemas de los que hoy nos aquejan, familiarmente, laboralmente, económicamente también, de dinero, y todo eso tiene que ver con las bases de esas creencias que de alguna u otra manera esta parte del mundo de América la puso en el tapete, la solidificó muy bien, porque fue bien fuerte la base que hizo la Iglesia Católica. Entonces muchas veces esto de que hoy, por ejemplo, las mujeres, no sé, que se casan, no puedo tener hijos, no pasa nada si no tenés hijos. O hoy me casé, o quiero ser mujer sola y no querer tener hijos, pero ¿cómo vas a hacer eso, no? O Claro, sea, claro. todas esas creencias, la economía, es como, bueno, tenés marido, tenés mujer, tenés hijos, pero económicamente no, si tengo, ¿cómo es lo que había dicho? Si tengo dinero, seguramente después el día de mañana me voy a preguntar qué hice, si lo robé, ¿no? Ah, ¿cómo Una fue que lo creencia. conseguiste? ¿No? Por esto que decíamos de este pasaje de la Biblia de que los ricos no entrarán al cielo. Pero es que también viene mezclado con esto que hablábamos hace un rato del sacrificio. Mm, ¿Ya? Y bueno, y mm. hay doctrinas de la iglesia súper raras, como, no sé, por la escriba de Balaguer, que habla de que si Dios nos pone en un lugar en la sociedad, ahí tenemos que vivir porque es un designio divino y el escalar socialmente es como ir en contra de la voluntad de Dios y algunas perlitas de ese tipo. Algunas perlitas, algunas pequeñas perlitas, claro. Y como que aparte es como si hay un tema también con el tema del dinero, con el tema del poder, que fíjate que los judíos, dentro de su religiosidad, ellos no lo tienen, No, tienen muy bien es puesto el distinta la tema de la lectura. religiosidad. Y no así la Iglesia Católica lo tiene puesto al revés. Y por ende, bueno, ellos también económicamente les va mucho mejor y son una comunidad muy fuerte a nivel mundial también por eso mismo, porque saben que en riqueza está el amor también. Esto es muy difícil para la gente a veces entender, ¿eh? Sí, es difícil, porque venís criada en un contexto en donde los ricos no van a llegar al cielo, no van a entrar al cielo. El papá de Jesús era un carpintero y nació en un pesebre. Y así deberíamos ser nosotros. Claro, Claro, hay todo un bombardeo desde que uno es
muy chica, ¿no? Con respecto a la prosperidad, claro, ahí hay un temazo ahí. Se asocia, Este, ¿cierto? El poder, la abundancia económica está asociada a la deshonestidad, a la, hay como, no sé, hay mucha asociación muy inconsciente en torno a ello, al sí, merecimiento, el creerse como, el de verdad sentirse que uno merece una cantidad de dinero mensual, es como que, si uno lo dice sin un contexto, puede ser ta- bueno, catalogada de las, loca, ¿no? las grandes economías también están basadas en ese tipo de creencias, porque tú en América del Sur, no en Estados Unidos, tú fracasaste en una empresa, es típico que te endeudaste, lo intentaste y te castigan. Sí, es verdad. Y la Sí, verdad que eso sucede acá, sí, porque el tema está, los gringos tienen una mirada bastante más flexible respecto a eso, como con la gente que va a la bancarrota, y de hecho como que cuando uno lee un poquito de la historia de las grandes fortunas gringas, en general varias veces, incluso creo que hasta Trump como que ha estado quebrado varias veces en su historia. Pero claro, es como ya me equivoqué, me paro de nuevo, sigo, y aquí claro, te sigue, y está incluso hay instituciones que se encargadas de que nadie se olvide de que tú le debías a cada santo una vela. claro, del castigo, es como, pero eso tiene que ver también con el tema de la Iglesia Católica. Es el castigo del que no hiciste bien las cosas. Entonces la economía está en base a eso, te castigo. Pero es solamente por poder económico, no es por una ayuda de verdad humanitaria. Porque en verdad, quien vaya y uno va y necesita, también podría ir uno a la Iglesia Católica y decir la verdad es que yo necesito, ¿me pueden dar? A ver qué te dicen, porque ellos como siempre han pedido el diezmo, si es de acá para allá y de allá para acá, pues también sería válido, ¿no? Claro, uno debería poder ir por último, un préstamo, ¿no? Claro, podría tener, ¿no? El tema de su banca, su banca católica, el banco católico que Hay, tienen, el Banco de Roma. claro, Pero hay unas vamos, experiencias bien bonitas perdón, no te escuché. no hacen préstamo el Banco de Roma a la humanidad. No, no creo, no creo. Hay unas experiencias bien bonitas de estos, de bancos populares, que me parece que es en la India, que hay un señor que tiene un banco que, Banco Igualdad se llama. aquí hay uno, claro, que te presta plata para que tú pongáis, no sé, te comprís tu máquina de coser y pongáis una empresa de confección, de corte y confección y ese tipo de cosas. Pero en general no es el espíritu de la gran banca. Digamos. No es el Es, espíritu de la gran banca. no, es El más espíritu de fácil la gran banca es la esclavitud. tenerte ahí. De hecho, Claro, es más fácil conseguirse un crédito de consumo, ya, un crédito para algo de que quiero comprar. Eso es fácil de obtener, al menos aquí en Chile, que un crédito en donde que yo necesite ese dinero para invertirlo. Un crédito para invertir para una persona común y corriente es prácticamente imposible de conseguir. No están los productos hechos para eso. Pero no, sí para que no, yo me no. endeude para comprarme ropa, comprarme comida, Mm. no para capitalizar un esfuerzo y transformarme La en un idea, emprendedor. la idea económica a nivel de economistas y todos, del sistema económico está hecho para poder, por lo menos en este formato que existe en Chile, bueno, en Argentina también, es de esclavitud. El formato es de esclavitud. Sí, Y eso yo tenemos que también lo creo. agradecer, esa esclavitud, azotarnos, gracias, señora Iglesia Católica y de todos estos siglos que han estado. Y también, por sobre todas las cosas, es de ver en la cruz a Jesús y no verlo como vivo, digamos, como una figura que bella, hermosa y verdaderamente ese ser celestial que estuvo acá en la tierra, nos pone en esa imagen
para que sepamos cuánto vamos a ser castigados y nos Y quede para ahí que sepas que es inconsciente. culpa tuya. Claro. Ese señor No, está ahí colgado. Y yo digo, yo 7 años, yo nunca supe ahora podría ser. Pero de verdad que a los 7 años yo me decía yo que le habré mentido a mi mamá. ¿Qué qué mal. hice? ¿Qué hice que este señor tuvo que morir por mi culpa? Eso me decía este adulto, ¿no? Vestido además, o como puesto en un lugar de autoridad por mis propios profesores. Eh, Esa es una manera en donde se nos han colado una cantidad de creencias, pero no es la única. No, 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 o sea, perdón, o sea, tú si ibas, por ejemplo, a la sala de la directora del colegio, cualquier colegio, ahora mismo, de seguro, sobre todo si era religioso, de seguro tenía una cruz. Claro, en Chile se usa mucho la foto del presidente o la presidenta actual y su buena cruz ahí. Bueno, estos son mensajes subliminales para todos los que nos están viendo y esas son creencias que nos imponen constantemente a nivel inconsciente, que es decir, directora, o sea, desde niños, La ¿no? Que autoridad. te autoridad y más autoridad presidente. Y si le haces caso a esto, pues va a la esclavitud y te ponen como Jesús el clavo en El cada una de las castigo, manos y el en los dolor, la el culpa. castigo divino, el dolor divino. Y eso la verdad es que queda a un nivel tan fuerte inconscientemente que muchas de las trabas de creencias, de avanzar, de encontrarse uno mismo, a veces tiene que ver en esas visiones inconscientes que las viviste en el colegio permanentemente. Y que nadie te las dijo, ¿eh? Sino que tú lo No, viste. Y con eso quedó guardadito ahí en el inconsciente, tácitamente, esto me va a muchas, pasar. muchas, muchas creencias, claro, nadie te dijo, pero era como el ambiente familiar, escolar, el que es como una verdad no dicha, pero que estaba ahí, se podía leer en cada espacio, incluso en el aire que respirabas, estaba ahí. No, si de hecho hay estudios, por ejemplo, porque está el tema de los estudios de mercado, que se hacen con mensajes subliminales. Ah, Eso claro, hay sí, todo un tema. hay un estudio, pero esto que nosotros estamos diciendo, que si de niño te acuerdas que entraste alguna vez a la sala o a la oficina de la directora y viste estas imágenes, ella, presidente foto de donde haya sido, y del otro lado el Cristo colgado, o sea, tenés claro que a esa edad vos entendiste quiénes eran la autoridad y qué te iba a pasar como castigo si no Claro, le hacías caso. claro. ¿Y qué podía Y hacer? ahí, Y ahí hay un tema también con el empoderamiento, ¿no? Porque hay como un set súper fuerte para un niño. Uno es incluso físicamente más pequeño. Entonces, más tu claro, chica ves todo para arriba y ves esta presentación, esta puesta en escena. Y entonces, ¿qué capacidad tengo yo persona individual, de decir no estoy de acuerdo, o yo pienso que quizás lo que me está diciendo usted es injusto, o yo tengo otra manera de verlo? No, aquí era, al menos yo que era bastante tímida cuando niña, yo lo sé, y fui pocas veces a la dirección, fui poquito. Más a buscar claro. libros, iba más a buscar libros y esas cosas, porque era bien ordenada. Claro, Pero claro, así tú no hubieses entrado, pero que hayas pasado por el sí, pasillo o no, hayas sí, visto, era un clima en el lugar. o sea, con eso ya quedaba sobreentendido qué se debía y qué no debías hacer y qué te iba a pasar. O Además sea, que tú con eso, sabías qué compañerito iba a la dirección. Entonces también uno aprende a través de lo que va observando. El que no le hacía, el que no se sentaba cuando la profesora decía que se sentaran, no sé, el que no hacía la tarea. Ese era el que terminó. Entonces uno decía, oye, yo no quiero ir para allá, porque es casi como este juicio final, mejor hago la claro. tarea. Y esa es una también de las creencias, porque muchas veces uno cree que a veces es como aquel que se comportaba mal, o que más separado, o que más no sé qué, a veces
como que, bueno, le cuesta más el tema de la vida y otras veces no, porque en algunos momentos madura. Y la gente que estaba como mucho más sumida en el rol que debía cumplir, de esa creencia del comportarse bien, estar bien, eh, Quietecito, y no meter bulla. demás, se quedan, a veces se quedan así como estancados y es como que a veces llegan estas consultas y es, no sé qué más hacer, no sé cómo avanzar en la vida, no sé qué camino, no sé para qué vivo a veces, Ujú. llegan a decir. Sí, ahí quería tocar un tema yo con las famosas profecías autocumplidas que están tan relacionadas con las creencias limitantes, ¿no? Efecto Pigmalión se le llama también. Y que Mm, finalmente, ¿qué pasa cuando un niño constantemente es indicado como alguien que es tonto, que no tiene futuro, que va a ser de ti? ¿Cómo? Y me acuerdo haber escuchado esto de profesores cuando yo era niña, no directamente a mí, sino a otros compañeros. eh, ¿Cómo vas a trabajar alguna vez si no eres capaz de hacer una tarea? Y ahí entonces, después de, además de esa creencia, va el, la, cómo sella en esa persona esta profecía, ¿no? Entonces, si a mí a los 7, 8 años me dijeron que era buena para nada, ¿qué va a pasar conmigo cuando tenga 12, cuando tenga 15, cuando tenga 20? En algún momento me tocó trabajar en un contexto de Sename, y cuando tú hablabas con los chicos que eran bastante jóvenes, porque eran chiquillos mm, que estaban en menores de edad, pero que estaban en este rango en donde se les considera con discernimiento, de 14 a 18 años. Chicos. mm, Y ellos, era como, sus diálogos eran en torno a esas profecías autocumplidas. Yo ya no tengo vuelta, tía, me decían. Yo soy así, yo soy malo, tía. Yo, claro, y es como alguien mm, antes, en estas como jugarretas, incluso bien inocentes, alguien puso esa idea ahí, en esa sí, cabecita. Y lo que hizo ese niño fue solo seguirla. alguien puso, instauró esa creencia de él mismo ahí y él ni siquiera se No, cuestionó si hay otras posibilidades. O sea, no la hay, no la tiene, no la tengo y se acabó nomás. porque defino quién soy, ¿no? Eso define quién soy y quién voy a ser. Y creo que quizás es lo más doloroso para mí del tema de las creencias limitantes, es eso, cuando las inculcamos en alguien y este alguien hace de ello un destino. Exactamente, un destino ya cumplido y no Claro, hay vuelta. no, no hay. Esta charla de hoy, esta charla, este encuentro con Glorita, es para decirle a todas aquellas personas que nos están viendo y nos están siguiendo en el tema de las redes de tarde de encuentro, esas profecías autocumplidas no es verdad, no son reales y no alucinen, están alucinando porque no es la realidad, como decía nuestra maestra Cecilia, no alucinen. O sea, No es la realidad. no es la realidad, buscan ayuda, pregunten, porque no siempre es así. Sí. Glorita, para ir cerrando, Espérame, quería dar unos pequeños tips de cómo sí, trabajamos una vamos, creencia. Las terapias trabajan mucho las creencias limitantes, de las que hacemos nosotras y las que hacen otras personas también. Pero también uno puede trabajar algunas desde su casa, desde la autoobservación, y yo diría que una manera de pillar las creencias limitantes es escucharnos y decir qué decimos cuando decimos, es que yo soy mala para esto, ¿ya? Es mm, que me da miedo, yo mm, temo que pase esto, en esta época no es bueno hacer eso. Todas esas mm, cosas, parémonos un ratito y veamos si tenemos efectivamente una seguridad del 100% de que eso que estamos diciendo es así. ¿Ya? También cuando mm, generalizamos, es que, Betina, es que a todo el mundo le pasa esto. Todo el mundo en este momento de crisis económica está sin trabajo. ¿Es así? ¿Puedo comprobarlo al 100%?
o puedo conseguir a lo mejor un par de vecinos, amigos, conocidos que tienen trabajo y que a lo mejor han logrado tener un empuje con este contexto. Eso sería escúchate y a dónde pones el pero, sí, ¿cierto? cuando uno pone el todo, cuando uno cree que es el La todo, generalización. cuando uno generaliza el todo, pone antena y dices, esta es una creencia. Sí, tiene mucha cara al menos. Y luego, cuando logras darte cuenta de qué es lo que estás, qué creencia hay detrás de todas estas frases, también, ojo, también cuando yo me defino, cuando digo yo soy y viene un adjetivo al lado. ¿Qué adjetivo le digo? Yo soy tonta, o yo soy mala para bailar, o yo soy demasiado tímida para hacer un video. Eso también habla de creencia limitante. Y luego hay que hacer hay que encontrar de qué me protejo con esa creencia. Esa creencia se instaló en algún momento, ya sea en mi historia o en la historia familiar, como algo que era positivo. Por ejemplo, ser buena, Claro. o estar protegida, o, o no O siempre arriesgarme. cuidar de los otros. Exacto, sí. Por alguna razón se instaló, entonces hay que darle una vuelta ya. Bueno, me doy cuenta que tengo una creencia limitante en torno a mis capacidades, y puede ser que en algún momento alguien con ese tipo de capacidades lo pasó mal, fracasó, o yo misma, pequeña, yo era, no sé, buena para contar chistes y resulta que en alguna fiesta familiar lo pasé mal porque no fui bien tratada. Pero no es necesario que eso se siga repitiendo en el tiempo, eso es lo que uno tiene que aprender. Entonces, ver también de qué me protejo con esta creencia, porque esta creencia está ahí por algo, por alguna razón. Siempre. ¿Ya? Entonces, cuando logramos darnos cuenta de ese otro antecedente, ya esta cosa empieza a tambalearse. Primero la cuestiono, ¿es tan así como yo creo? Y segundo, ¿para qué me sirve sostenerla? Y lo tercero, que sería muy bonito que hicieran, es ver dónde podría llevarme, dónde creo yo que podría llevarme el soltar esta creencia. Si yo dejo de decirme que soy mala para bailar y me atrevo a bailar, ¿a dónde podría llevarme? ¿A qué espacio agradable, positivo, enriquecedor me podría acercar si yo dejo ir esta creencia? Entonces, con esas 3 preguntitas, ya algo se puede mover. Si las creencias limitantes no son fáciles de superar, pero hay varias que sí uno puede empezar a cuestionárselas y con eso ya empieza a remover algunas cosillas de la vida. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ya saben, si necesitan ayuda, pues peguen el grito. Para eso estamos. Acá, así que bueno, las dejamos acá. Nos vemos, Glorita, Nos vemos, Beth. próximo jueves ya de octubre nos estamos viendo, así que ahí vamos a agarrar un nuevo tema. Eso. Ya. Chau, chau.